Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y los que están en otras naciones. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Y ahora vamos a leer en Jueces capítulo 16, Jueces capítulo 16, para ver esta parte de la historia de Sansón. Página 16, párrafo 16, número 10, Jueces 16, versos 23 en adelante. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer el sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y el que destruía nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las cuales descanse la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los fariseos y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Así luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y la mano izquierda sobre la otra, y dijo: Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron, y le sepultaron en Sora
y en esta hora, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Nuestro tema para esta ocasión es una vez más, Señor. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Encontramos a Sansón, el ungido de Dios, que le daba la fuerza por medio del Espíritu Santo y vino a ser el hombre más fuerte de aquel tiempo. Y esto era porque la fuerza, el poder de Dios, por medio del Espíritu de Dios, se manifestaba. Era el poder, la fuerza de Dios manifestada en un hombre sencillo, dice el reverendo William Branham, que era una persona pequeña. Pero el grande era Dios. Era el del pacto del Espíritu Santo que estaba en Sansón, uno de los jueces de Israel, que juzgó a Israel por 20 años. En la etapa de la teocracia, en la cual Dios gobernaba al pueblo hebreo a través de un hombre. El último de los jueces fue el profeta Samuel. Dios reinaba a través de un hombre, en cada etapa un juez, en el cual se manifestaba el Espíritu de Dios y libraba al pueblo de Israel en esos momentos, etapas de la teocracia. Después, más adelante, después de Samuel, que fue el último de los jueces, comenzó la monarquía con el rey Saúl y continuó con el rey David. Sansón tenía esa fuerza, ese poder, porque era el ungido de Dios para ese tiempo, y él tenía 7 quedejas, que son 7 rizos, siendo el nazareno una persona apartada para Dios, y por cuanto esa era la señal del nazareato que él tenía, ese cabello, esos 7 rizos, eran muy importantes para él. Los filisteos querían saber en qué consistía ese poder, esa fuerza. En una ocasión, con la quijada de una mula, dio sobre la cabeza, sobre el casco de bronce de soldados, y los mataba. 1000. Eso se ve que había algo sobrenatural, porque una quijada de un burro o una mula, al dar sobre un casco de bronce de 1 pulgada de grueso, se rompería. Pero era el poder de Dios manifestado en esa acción que estaba llevando a cabo Sansón. Los filisteos querían saber
en qué consistía la fuerza de Sansón para derrotarlo. Y por cuanto se enamoró de una filistea, le vinieron los problemas, porque los líderes militares y políticos de los filisteos, al querer saber en qué consistía la fuerza de Sansón, le pidieron o le exigieron a esa joven Dalila que averiguara en qué consistía la fuerza de Sansón. Ella hizo todo lo que sabía hacer y no lograba. Decía luego, no es cierto que sea lo que me dices, amarrarlo con unas sogas o hacerle esto o lo otro. Sansón estaba manteniendo el secreto por mucho tiempo. Pero sí, como sucede cuando se enamoran los jóvenes, la muchacha le saca muchos secretos y a ella le habían ofrecido pagarle por sacarle ese secreto. Y ese es el problema cuando se enamoran de personas que no son creyentes como ellas, como ellos, como ellas o como ellos. Por eso en la Escritura nos enseña que no hagamos yugos desiguales. Pero Sansón confió en sí mismo e hizo un yugo desigual y tuvo problemas. Hasta el punto en que por último dio a conocer dónde estaba el secreto de su fuerza. Recuerden, Sansón tipifica la iglesia del Señor Jesucristo. Y el secreto de la iglesia del Señor Jesucristo es el secreto del Espíritu Santo en ella, manifestando su poder. Las 7 que dejas son las 7 etapas o edades de la iglesia, con los 7 mensajeros de las 7 edades. De cada edad hay una manifestación del Espíritu de Dios en su poder. Ahora encontramos que a lo último tanto insistió que le dice, bueno, mi poder está en estos 7 rizos que tengo. Le abrió el corazón, en donde estaba el secreto de su poder que está en el corazón. Lo abrió y le dijo, este es el secreto. Y ella supo que le había dicho la verdad. En esa ocasión, él lo durmió, mandó a buscar a los líderes militares y también quizás algunos de los políticos, y dijo, ya me dijo la verdad, vengan. Les dio a conocer dónde estaba el secreto, trajeron la herramienta, un cuchillo bien amolado, y le cortaron el cabello mientras él dormía.
Recuerden que mientras va la iglesia pasando de edad en edad, van durmiendo de edad en edad, duermen, surge otra edad y así por ese estilo. Y al quitarle las 7 quedejas o 7 rizos, ella dice, como siempre le decía Sansón, los filisteos, y despertó. Porque cuando se le dice a una persona que está dormida el nombre del enemigo y le dice que está o que viene, despierta a cualquiera. Es lo más rápido que despierta a una persona. Despertó y cuando lo van a tomar, trató de defenderse, pero no pudo. Y descubrió que le habían rapado la cabeza. Y por consiguiente, había perdido la bendición de la presencia del Espíritu Santo en él. Ya estaba ahí, no como nazareo o nazareno, no como un nazareo, porque había perdido lo que le identificaba como el nazareno, su pacto de nazareato, que era su cabello. Se lo llevaron preso, lo metieron en la cárcel y lo pusieron a trabajar para los filisteos. Viendo al hombre más poderoso, más fuerte, humillado, los que lo veían se burlaban de él. Pero llegó el tiempo en que hicieron la fiesta importante a su Dios, y en el templo donde en una ocasión colocaron el arca del pacto frente al Dios de los filisteos, que era Dagón, y que durante la noche cayó postrado frente al arca en 2 ocasiones diferentes, porque al otro día volvieron a poner derecho la estatua del ídolo Dagón y pusieron el arca delante de Dagón, y al otro día amaneció en el piso también. Recuerde que el arca del pacto es Dios, donde está Dios, y por consiguiente representa donde está la palabra de Dios. Y luego Dagón es el Dios de la idolatría y por consiguiente de la religión pagana que se originó allá en Babilonia desde el tiempo de Nimrod y pasó más adelante al imperio babilónico de Nabucodonosor. De ahí pasó al imperio medo-persa, que es los hombros y el pecho de plata, así como la cabeza de oro representa a Nabucodonosor y su reino.
la estatua que le fue mostrada a Daniel en el capítulo 2, versos 30 al 45. Y de los mechos de plata y los brazos de plata, el imperio babilónico, de ahí pasa al imperio de Grecia con Alejandro el Grande. En el vientre los muslos de bronce. Y de ese imperio más adelante pasa a las piernas de hierro, que es el imperio romano de los Césares. Y de ahí pasa a los pies, piernas y pies de hierro y de barro cocido, que sigue siendo el mismo imperio romano, sigue siendo el mismo reino de los gentiles en su etapa final, en el tiempo en que la venida del Señor se cumplirá. Recuerden el tiempo de las piernas de hierro, que es el tiempo del imperio romano, de los Césares, se cumplió la primera venida de Cristo en la etapa de piedra angular allá, porque Él es la piedra del ángulo, piedra angular. Se manifestó en su ministerio terrenal de 3 años y medio, y fue el imperio romano el que lo crucificó a petición de los líderes del pueblo hebreo, que incitaron al pueblo para que pidieran la crucifixión de Jesús. Pero todo eso estaba en el programa divino. Obraría para bien, para la salvación de Israel y para la salvación de gentiles que escucharían la predicación del Evangelio de Cristo y lo recibirían como Salvador. Por eso fue que Cristo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, no tenemos nada que hablar en contra de Israel por la crucifixión de Cristo. Todo estaba en el programa de Dios. Fue en edad de piedra angular cuando vino la piedra angular, Cristo, en su primera venida al pueblo que estaba bajo el pacto correspondiente para aquel tiempo, que era el pacto que Dios había dado por medio del profeta Moisés en el monte Sinaí. Por consiguiente, la iglesia bajo ese pacto es el pueblo hebreo, los sacados fuera de Egipto. La iglesia, los sacados fuera, en ese éxodo que se llevó a cabo. Luego vino Jesús, un profeta como Moisés, para llevar a cabo el segundo éxodo, sacar al pueblo de una condición espiritual a una esfera o condición espiritual, llevándolos a la tierra prometida del reino de Dios, donde nacen de nuevo los hijos de Dios. Y la iglesia, como Sansón,
Así como Sansón tuvo 7 rizos o 7 quedejas, la iglesia ha tenido 7 edades de su etapa, 7 rizos, 7 quedejas. Ahí era donde estaba el poder de Dios, manifestado por medio del Espíritu Santo, a través de cada mensajero y por consiguiente a través del cuerpo místico de Cristo. Luego que han terminado esas edades, han quedado la iglesia sin los rizos, sin las quedejas, pero ha estado creciéndole el cabello a Sansón en la cárcel, y ahora a la iglesia le ha estado creciendo el cabello espiritual gradualmente en la etapa de piedra angular, tan sencillo como eso. Ha subido a la edad del amor divino, la edad de orden de iglesia, la edad paralela al tiempo en que vivió Jesús en su ministerio terrenal. La iglesia en este tiempo final, así como Sansón clamó una vez más, Señor, tiene la promesa la iglesia de que el poder de Dios va a ser manifestado en ella en toda su plenitud. La iglesia del Señor Jesucristo en la edad de piedra angular clama, Señor, una vez más, Señor, una vez más, como le fue concedido a Sansón, una vez más, como fue en el día de Pentecostés, para lo cual en aquel tiempo tuvieron que subir ¿a dónde? Al aposento alto que representa el aposento alto de la edad de la piedra angular. Y ahora la iglesia ha estado clamando por una vez más de la venida del Espíritu Santo, manifestando su poder como lo hizo el día de Pentecostés. O sea que ha estado clamando por un nuevo Pentecostés, el cual está prometido para este tiempo final. Está prometido en el año 50, que es el año de Pentecostés, de Levítico capítulo 25, versos 8 al 13, en donde el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo, será manifestado en toda su plenitud, en lo que el reverendo William Branham le llamó la tercera etapa, de lo cual fue el ángel que le dijo al reverendo William Branham sobre la tercera etapa. Es donde los peces grandes, los peces serían pescados, y los peces para convertirse en pescados tienen que pescarlo. Ya son pescados cuando los sacan del agua. Mientras están nadando son peces. Y eso es lo que sucederá en el cumplimiento de la visión de la carpa, en donde el ángel del pacto, el Espíritu Santo, Jesucristo, el Espíritu Santo, se moverá a un cuartito pequeño y ahí manifestará su poder bajo una gran carpa catedral, donde estará ese cuartito pequeño de madera.
lo cual será en medio de los creyentes en Cristo, en medio del cristianismo, que es quien tiene el nuevo pacto, que es la iglesia del nuevo pacto, la iglesia del Nuevo Testamento, a la cual Él ha prometido regresar, venir, para darle la fe, para ser transformados y raptados, llevados con Él en el rapto, arrebatamiento de la iglesia a la cena de la boda del Cordero, en donde le dará la fe para ser transformados y ser jóvenes para toda la eternidad con cuerpos glorificados igual al cuerpo glorificado de Jesucristo. Y los que murieron vienen con Él en su segunda venida y los resucitará en cuerpos eternos y glorificados para reunirse con nosotros en este tiempo final. O sea que ahí, en el cumplimiento de las promesas de Dios para este tiempo, la iglesia será rejuvenecida como Sara fue rejuvenecida y como Abraham fue rejuvenecido, para obtener ellos el Hijo prometido, y para la iglesia del Señor Jesucristo tener el Hijo prometido tiene que ser rejuvenecida, primeramente en el campo espiritual y después en el campo físico, todos transformados, rejuvenecidos en cuerpos eternos y glorificados. Todo esto está dentro del programa de la petición de la iglesia que clama una vez más, Señor. En esa manifestación, así como Sansón volvió a tener las fuerzas, la iglesia tendrá el mismo poder que tuvo la iglesia del Señor Jesucristo el día de Pentecostés. Y allá recibieron una transformación espiritual, la cual han estado recibiendo los que reciben a Cristo como su Salvador. Y tenemos la promesa de una transformación física también para este tiempo final, en el cual nos ha tocado vivir, el cual tiene muchos problemas de guerras por diferentes naciones, problemas económicos, problemas de todo tipo que hay. Pero la iglesia del Señor Jesucristo está con su fe puesta en Cristo, de acuerdo a los que Él ha prometido para este tiempo final. Todos los creyentes en Cristo han estado esperando en diferentes edades, desde el día de Pentecostés hacia acá, han estado esperando la segunda venida de Cristo. En espíritu vino el día de Pentecostés, pero la segunda venida de Cristo todavía no ha sido cumplida la iglesia, pero será cumplida en este tiempo final. Y eso es lo que el séptimo sello contiene, es la segunda venida de Cristo. Misterio que le será revelado a la iglesia y le dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes recibieron a Cristo en el Espíritu Santo el día de Pentecostés? Los creyentes en Cristo, los cuales lo estaban esperando, conforme a lo que Cristo les dijo: no se vayan ustedes de Jerusalén hasta que no sean investidos del Espíritu Santo, del poder de lo alto. Y la iglesia en el tiempo final no se va del aposento alto de la edad de la piedra angular hasta que sea investida
de poder de lo alto, y sean transformados todos los que van a ir a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, así como fue de la primera edad, subieron a la segunda edad, de la segunda subió el Espíritu Santo a la tercera, de la tercera subió a la cuarta, de la cuarta a la quinta, de la quinta a la sexta, de la sexta a la séptima, y de la séptima sube a la edad de piedra angular. Porque ahí es donde tiene que estar en el día postrero para la gran victoria y el amor divino, en donde nos dará la fe para ser transformados y llevados con Él a la cena de las bodas del Cordero. Es ahí donde sube, en el día postrero, y es ahí donde se manifestará en toda su plenitud. Será mostrado en esos días del cumplimiento de la visión de la carpa todo lo que Él estará haciendo, lo cual, y para lo cual nos abrirá las Escrituras y nos abrirá el entendimiento para comprender. La iglesia del Señor Jesucristo que sube al aposento alto de la edad de la piedra angular es la que recibirá ese poder para obtener la gran victoria en el amor divino contra Dagón y la idolatría a Dagón. Ahí es donde Cristo obtendrá la gran victoria en el labor divino para su iglesia. Por lo tanto, oramos siempre, Señor, una vez más, Señor, una vez más, la repetición de Sansón recobrando las fuerzas, viniendo del espíritu a Sansón, porque se había apartado de Sansón, así como se aparta de la iglesia en cada edad. Cuando la iglesia se aparta de él, entonces pasa a otra etapa, a otra edad, en algún momento. Así, también, como fue el día de Pentecostés, que subieron al aposento alto para ser investidos de poder de lo alto por medio del Espíritu Santo, hemos subido al lugar prometido para esperar y recibir el poder de lo alto, ser investidos de esa doble porción de poder de lo alto, recibir la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Tan sencillo como es. Ya hemos visto dónde es que el poder de Dios en su iglesia va a ser manifestado en el día postrero, porque ella es representada en Sansón y ella es el cuerpo místico de Cristo, nuestro Salvador. Por tanto, Cristo en su iglesia es el Sansón. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Él es también, eso es capítulo 8, verso 12, y en Malaquías capítulo
4, verso 2 dice: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, salud. O sea, que el Sansón del día postrero será Cristo en su segunda venida, en su iglesia, viniendo a su iglesia. Porque Cristo y su iglesia son uno, una sola carne. Por eso es que a través de miembros de su iglesia es que Cristo se manifiesta de edad en edad. Todo lo que hace Cristo en el Espíritu Santo en su iglesia lo hace a través de los miembros de su iglesia. Por eso para el día postrero la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de oro de la iglesia tendrá todo preparado para que una vez más el Señor se manifieste en toda su plenitud. Y la gloria postrera a su iglesia, a su templo espiritual, sea mayor que la primera, sea mayor que lo que fue en el tiempo de los apóstoles. Por eso es importante conocer estas promesas que pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo, por lo cual la iglesia del Señor Jesucristo le estará preparando el lugar a donde Cristo se manifestará en toda su plenitud en el día postrero, de acuerdo al plano divino que es mostrado en su iglesia, su cuerpo místico de creyentes, por esa visión que le fue mostrada al reverendo William Branham, donde le mostró dónde y cómo iba a ser, en una gran carpa catedral y dentro un cuartito pequeño a donde Jesucristo en Espíritu Santo en la columna de fuego iría y se manifestaría en toda su plenitud en las diferentes ocasiones desde el momento en que Él vuele hacia ese lugar. O sea que puede transcurrir algunos días o meses o años desde que esté ya el lugar listo hasta que Él comience a manifestarse. Pero se estará predicando, se estará dando la oportunidad a que las personas reciban a Cristo como único y suficiente Salvador. Y después vendrá esa etapa de la manifestación de maravillas y milagros que fueron mostrados. O sea que cada cosa tiene su tiempo. Los milagros y maravillas vendrán como testimonio de que es el Espíritu de Dios el que está cumpliendo sus promesas en el cumplimiento de la visión de la carpa en el día postrero. Así como hubo un tabernáculo en el desierto, viajando con él el pueblo hebreo, dirigidos por el Espíritu Santo a través de Moisés, y como hubo un templo en Jerusalén, construido por el rey Salomón, donde estaba la presencia de Dios en la columna de fuego, en ese Espíritu Santo, en medio de los dos querubines de oro que estaban sobre el propiciatorio, así como estuvo en el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés,
Así estará en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y su templo espiritual es su iglesia, dice San Pablo, al decir, ¿no sabéis que sois templos de Dios? Esto es, los creyentes como individuos son templos de Dios, y la iglesia como cuerpo mixto de creyentes es templo de Dios también. Hebreos capítulo 3, verso 1 al 6, y también Efesios capítulo 2, versos 11 al 22 nos dice que la iglesia es templo de Dios. O sea que así como se manifestó en el tabernáculo, templo de Dios, y se manifestó en el templo que construyó Salomón, templo de Dios también. Todo eso está tipificando a Cristo como templo humano. Por eso él dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, lo resucitaré. Capítulo 2 de San Juan. Y la iglesia del Señor Jesucristo es también un templo de Dios. Por lo tanto, ha sido en el templo de Dios donde ha estado manifestándose de edad en edad. Y de ahí ha salido el mensaje para todos los seres humanos y el llamado para llamar y juntar a los escogidos de cada edad y colocar donde en el templo espiritual de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, que es el redil de las ovejas del buen pastor. La humanidad, el cristianismo entero ha deseado ver los días apostólicos nuevamente. Y los dan a ver porque está prometido que Dios se manifestará en toda su plenitud en su iglesia y volverán a verse los días de los apóstoles repitiéndose. Por eso los ministerios de los 12 libros de Moisés y Elías saldrán de medio del cristianismo con el poder de Dios manifestado en toda su plenitud. Y por consiguiente los judíos van a ver también, una vez más, el poder de Dios como fue visto en Sansón por los gentiles y como fue visto por los judíos a través de los apóstoles manifestado y también a través de Cristo manifestado en los días de Jesús en medio del pueblo hebreo. Y ellos dirán, este es el que nosotros estamos esperando. Por lo tanto, hay promesa de que veremos el poder de Dios manifestado en toda su plenitud, como fue visto en la manifestación del poder de Dios en Elías Tisbita, en Eliseo, en Juan el Bautista y en el reverendo William Branham. Por 5ª vez se verá visto el poder de Dios manifestado por el Espíritu Santo en medio de la iglesia del Señor Jesucristo y luego en medio del pueblo hebreo. O sea que habrá un hombre como Elías en el día postrero, en medio del cristianismo, que luego pasará a los judíos. Y veremos también los días de Moisés, porque así como hubo un Moisés y luego hubo un segundo Moisés, Jesucristo, un profeta como Moisés, habrá también un profeta como Moisés, que es uno de los 12 libros, que aparecerá en vez del cristianismo en la edad de piedra angular y luego pasará al pueblo hebreo. Un
profeta como Moisés, en el cual está el Espíritu de Dios manifestándose en toda su plenitud. Porque los ministerios de Moisés y Elías son los ministerios de los 12 libros de Zacarías, capítulo 4, versos 11 al 14, y Apocalipsis, capítulo 11, verso 1 al 14. Por lo tanto, todo esto será en la venida del Señor a su iglesia en el día posterior, para subir en la más arriba, subir a la edad de piedra angular. Y eso es un rapto espiritual. Y luego vendrá un rapto físico para los que estarán en esa edad de piedra angular. Así como el rapto, resurrección, el rapto de los santos del Antiguo Testamento fue en los días de Jesús, que estaban él y sus discípulos en la edad de piedra angular. La edad de piedra angular siempre es el número 50, porque es la etapa del día 50 de Pentecostés, y es también la etapa del año 50 de Pentecostés. Por lo tanto, estemos preparados, nuestras vidas consagradas a Cristo, clamando para que una vez más se manifieste Cristo, el Espíritu Santo, y manifieste todo su poder en medio de su iglesia y a través de su iglesia en este tiempo final. Una vez más, Señor, es mi oración a Cristo para que su poder sea manifestado nuevamente, como lo hizo el día de Pentecostés. Y eso tiene que ver con la venida del Espíritu Santo para transformarnos y para resucitar a los muertos creyentes en Él. Los discípulos tuvieron que esperar 10 días. Nosotros no sabemos cuántos días, meses o años tendremos que esperar, pero de que vendrá, vendrá porque es una promesa divina, que el poder de Dios será manifestado en toda su plenitud. Y entonces tendremos la doble porción. La porción del nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, y la porción física de la glorificación o transformación de nuestros cuerpos. Y entonces todo el poder de Dios estará manifestado en la iglesia del Señor Jesucristo en toda su plenitud. Algunos preguntarán si tendrán ese poder y se lo van a usar. Espere que lo tenga. Espere que sea transformado. Cuando sea transformado no habrá limitaciones en cuanto al que podrá ser hecho cuando sea necesario y sea conforme al plan de Dios. Los 2 libros, Moisés y Elías, de Apocalipsis 11 y Zacarías 4, tendrán todo ese poder. Por eso podrán cerrar los cielos para que no llueva, o podrán abrirlos para que llueva, como hizo el profeta Elías. Podrán hablar lo que quieran y ocurrirá. Todo eso tiene que ver con el título de propiedad. Recuerda que luego
de Apocalipsis 10, que se recibe el título de propiedad. La iglesia lo recibe porque está representada la iglesia en Juan, el apóstol. Recibe el título de propiedad de Cristo, el ángel del pacto, que viene con él, abierto en su mano ese librito de los 7 sellos. Lo entrega un hombre, eso es entregándolo a su iglesia. En el día postrero, la persona que él tenga en su iglesia, el cual lo compartirá con los creyentes en Cristo, de esa edad de oro, de esa edad de piedra angular. O sea que el título de propiedad que perdió Adán y Eva, que perdió Adán, y que ha estado en la mano de Dios hasta el capítulo 5 de Apocalipsis, donde Cristo lo toma. Así que por 6,000 años ha estado en la mano de Dios. Regresará a la raza humana, y por eso es que podrá venir luego el rapto, transformación y rapto, y podrá venir la cena de la boda del Cordero, y luego también podrá venir el reino del Mesías. Por eso es tan importante que una vez más el poder de Dios se ha manifestado en toda su plenitud. Que el poder de Dios sea manifestado por el Espíritu Santo en medio de su iglesia y a través de su iglesia. Una vez más, Señor, es mi petición ante Dios. Y ahora, ¿cuántos más quieren que una vez más se manifieste el poder, como fue en los días de Jesús y como fue en los días de los apóstoles y como había sido en los días de los profetas y como fue en el día de Sansón? Yo lo deseo. De eso depende el futuro de todos nosotros. De eso depende que seamos transformados, llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Será por poco tiempo, pero estará aquí manifestado el poder de Dios en toda su plenitud, dijo el reverendo William Branham. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de este tema, de este estudio bíblico. Una vez más, Señor, continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador, y nos veremos el viernes y el domingo, Dios mediante. Dios les bendiga a todos, les guarde, les prospere espiritualmente y materialmente, y siempre les abra las Escrituras y el entendimiento para comprender. Dios les bendiga y les guarde a todos.